Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR. Voy a estar lamiendo dulce de leche en estos potecitos. Espero te guste mucho. Estos potecitos los tomé de el desayuno que me dieron en el hotel de Mar del Plata. Se los mostré en el vlog que hice en el segundo canal que tengo. Les voy a contar un story time que no sucedió ayer. Bueno, entre ayer y hoy no está pasando. Qué rico. Bueno gente, ustedes saben que yo estoy vendiendo, bueno, no saben, yo estoy vendiendo actualmente el cochecito de mi bebé porque es un coche grande, es de la marca Carestino, que es una buena marca acá en Argentina y no es apto para avión. Y saben que yo tengo planeado viajar a visitar mi país este año, entonces estoy vendiendo mi cochecito para comprarme uno más pequeño que sea apto para avión. Lo publiqué en Mercado Libre y nada que se vende, entonces lo publiqué por recomendación de un amigo en Marketplace, que es el mercado de Facebook. Lo publiqué el 1 de enero. Entonces desde ese mismo momento me comenzaron a llegar mensajes de hola, está disponible, y yo sí, lo retiras en tal lugar. Entonces me decían, dame tu número de teléfono y te llamo. No, dame el número que mi esposo te va a llamar. Y yo, bueno, te voy a dar el número de mi esposo también. El supuestamente esposo de esta mujer llama a mi esposo, le dice, mira, nosotros queremos ir a buscar el cochecito hoy mismo. Te sirve que te dé una seña, así baja la publicación y lo demás te lo llevo en efectivo. Entonces nosotros dijimos, ok, perfecto, si quieres hacer la seña entonces por transferencia. Nosotros le íbamos a dar nuestra cuenta de Mercado Pago y el señor dijo, no, Mercado Pago no, que sea una cuenta bancaria. Le dimos la cuenta bancaria, entonces él dijo que ya había hecho la transferencia, llamó a mi esposo por 20.000 pesos. Entonces mi esposo, antes de que el tipo colgara, dijo, no, mira, tú hiciste una transferencia por 200.000, o sea, con un cero de más. Te equivocaste. Y el tipo, ay, no puede ser, ¿qué tal? Eso fue mi esposa. Entonces mi esposa le dijo, tranquilo, que si me llega el dinero yo te devuelvo tus 180.000 para dejar solo la señal de los 20.000. Entonces el tipo le dijo, ok, muchas gracias y tal. Después el tipo vuelve a llamar a mi esposo y le dice, mira, sí, por error te transfirió mal, ya, pero ya a mí me debitaron el dinero. Y nosotros decimos, ok, a nosotros no nos ha llegado ninguna plata. El tipo dijo, no, yo llamé a mi banco y me dice que si el dinero se salió, ahorita te va a llamar a ti. Dijo mi esposo, el banco, mi banco, que no es el mismo banco que nosotros tenemos, que mandó la comprobante de transferencia. Por cierto, muy bien hecho el comprobante de transferencia. Te va a llamar el banco y tú le vas a decir que es para una seña y no sé qué, para que te llegue, para que te acepte el dinero en tu cuenta. Y mi esposo dice, no, mira, yo no voy a tener ninguna llamada de ningún banco si yo quiero hablar con
mi banco, llamo yo mismo al número del banco. Y el tipo se puso, bueno, llama de una vez. Mi esposo dijo, ok, colgo el teléfono, llamo al banco y resulta que el usuario de mi esposo estaba bloqueado. Entonces, ¿cómo consiguieron hacer esto? Resulta que mi esposo, en vez de pasarle el número de cuenta, le dio a una opción que dice en el banco compartir, que es para que se compartan los datos, obviamente, pero no solo envía el número de cuenta, sino envía el nombre completo y el número de identificación, o sea, el DNI o la cédula, como lo conocen en algunos países. Entonces parece que el tipo estuvo tratando de meterse al banco con el DNI de mi esposo y le bloqueó la cuenta. Y como era 1 de enero, nadie le atendía el teléfono en el banco ni nada, ¿no? Me imagino que trabajara en un call center, pero cuando él seleccionaba para ingresar, ¿sabes? Que te piden el documento, decía usuario bloqueado. Y como era 1 de enero, no estaban los bancos abiertos, ya era de tarde, de noche. Entonces el tipo seguía con la insistencia, no, que sí me debitaron la plata. Y yo le digo a mi esposo, ok, yo vi raro una cosa, cuando él mandó el comprobante, el nombre del comprobante decía transferencia exitosa y el número del comprobante. Yo le digo a mi esposo que cuando yo hago una transferencia y exporto el comprobante, no dice transferencia exitosa, dice nada más el número de comprobante y listo. Porque si no fuera una transferencia exitosa, no te dieran un número de comprobante. No sé si me entienden. Entonces el tipo empezó a decir, no, yo necesito que me devuelvan la plata, que yo ahorita tengo que hacer algunas compras, que transfiéreme los 180, que ya yo te hice la transferencia. Y mi esposo le dijo, mira mi amor, estás bien equivocado si piensas que yo te voy a transferir un dinero que a mí nunca me ha llegado. Ahí el hombre dejó de contestar. Después otro número de teléfono, media hora después, llamó a mi esposo para decirle lo mismo, ¿no? Que como la medida del cochecito, que si está en buen estado, que si no sé qué. Y mi esposo le sintió el acento, que no era ni siquiera de Buenos Aires, ¿no? Sino que era de otra provincia. Y mi esposo le dice, mira que el cochecito está en Buenos Aires. Y el tipo le dice, no hay problema, yo te voy a mandar una seña, otra vez lo mismo, para apartar el cochecito, y te voy a dar 10.000 pesos. Y mi esposo dijo, yo no acepto ninguna transferencia de ninguna seña, nada, me lo pagas en efectivo cuando vengas a buscarlo o por transferencia, pero yo teniendo mi dinero, viéndolo en el teléfono. El tipo dijo, no, era para asegurar y no sé qué, que no se lo vendiera a otra persona. Y mi esposo dijo que no. Colgó. Mira, ahorita cada 10 minutos, 15 minutos me llega un mensaje nuevo. Preguntando por el cochecito. Insistentemente. Y yo al principio dije, ay, qué rápido es vender por aquí, por esta aplicación, pero ya veo que son puras estafas, puros estafadores. O la gran mayoría. Y ahorita agarré un copy pega que puse, se entrega personalmente y él compró y no se acepta ninguna seña. Y el pago es personal, punto. No se entrega el cochecito hasta no tener nosotros la plata. Y ahí me dejan de contestar. Yo no sé si gente caerá en eso de que transfiere plata que nunca le llegó, confiando en la buena voluntad de las personas, no lo sé. Pero me parece terrible. Hay otro que me dijo que me iba a mandar un remix y que iba a mandar la transferencia y que montar el cochecito en el remix. Y yo le digo, yo no voy a montar ningún coche, ningún remix, sin yo no me ha llegado la plata. Y obviamente si me llegaba la plata le iba a transferir de una vez por si acaso a otra cuenta.
ahorita estoy hablando con otra persona que parece confiarle, pero no sé, ya veremos. Ya le contaré después si se vendió el cochecito o no. Este es el último. Una vez a un primo mío en Venezuela le pasó que vendió un teléfono y se fue a encontrar con la persona físicamente para que probara el celular. El tipo lo probó, le pasó la transferencia. Mi primo vio la transferencia y después que el tipo se fue con el teléfono, le retiraron el dinero. Dice que no sabe cómo lo hizo. Capaz tenía un contacto en el banco, no lo sé. A mí siempre que me llega así una transferencia poco confiable, transfiero de una vez el dinero para otra cuenta o no sé. Gracias a lo que le pasó a mi primo. Bueno, mis amores, espero les haya gustado